anal, de las criptas amigdalares y de la base de la lengua. Y tenéis que saber que no existe viremia. El virus no pasa en sangre, el contagio es por contacto directo. Necesitamos un contacto íntimo para producir el contagio y ese contacto íntimo sobre todo son por las relaciones sexuales, sobre todo relaciones oro-ano-genitales. También se puede producir un contagio a nivel horizontal a través de fómites o a través de autoinoculación. Muy rara vez se produce una infección vertical en el canal del parto. Se establece que los bebés menores de 1 año que tienen lesiones del papiloma han sido contagiados en el proceso en el canal del parto. Y ahora se está investigando también si, porque el virus aísla en saliva, entonces vamos a ver si se puede transmitir a través de saliva. No existe ninguna evidencia científica al respecto que el virus se pueda transmitir a través de lo que se llama beso francés o lo que nosotros hemos llamado toda la vida de Dios beso con lengua, ¿vale? No existe todavía esa evidencia científica. Más de 200 genotipos diferentes del virus del papiloma humano existen descritos. Dependiendo de su capacidad para integrarse en el genoma de la célula hospedadora y de relacionarse con lesiones benignas o malignas, los dividimos en genotipos de alto riesgo o de bajo riesgo. Los genotipos de alto riesgo, sobre todo los más importantes, son el virus del papiloma 16 y el 18, y sobre todo el virus del papiloma 16, son aquellos que suelen integrarse en el genoma de la célula hospedadora y que se relacionan con lesiones malignas y premalignas. Y los genotipos de bajo riesgo, hay muchísimos, los más importantes del 6 y del 11, y estos son los que tienden a mantenerse en la célula hospedadora de forma extracromosómica y se relacionan con lesiones benignas. A nivel genital, se han aislado 45 tipos en lesiones malignizables y malignas cervicales. A nivel orofaringio se han aislado como mínimo 25 tipos en lesiones benignas y 12 en lesiones malignas. Y en el 90% de todos los carcinomas relacionados con el virus del papiloma lo que encontramos es virus del papiloma 16. El virus se relaciona con muchas lesiones a nivel cutáneas, muchas, sobre todo, verrugas vulgares, papilomas, etcétera. Lesiones a nivel genital, lesiones benignas como los condilomas, lesiones displásicas y lesiones malignas. Se ha relacionado también con lesiones a nivel de la mucosa respiratoria y a nivel oral, tanto con lesiones benignas, lesiones displásicas o lesiones malignas. A nivel epitelial, bueno, pues todos hemos visto alguna vez una verruga vulgar o un papiloma. Esto es psoriasis, eso es, no tiene que ver. Esto es el papiloma. Estos están relacionados con virus del papiloma de bajo riesgo, sobre todo virus del papiloma 6 y 11. A nivel oral, las lesiones benignas más importantes son el papiloma. De hecho, este virus se llama papiloma porque lo que produce a nivel histológico es una hiperpapilomatosis, un incremento del estrato espinoso con más o menos queratinización y con elongación de las papilas conectivas. Por eso, a nivel macroscópico, lo que vemos normalmente es una lesión menor de 1 centímetro, bien delimitada, que puede tener más o menos queratinización, es decir, verla más blanca o menos blanca, y tiene ese aspecto de coliflor característico que representa las digitaciones, o sea, la papilomatosis a nivel histológico. Podemos encontrarlo más o menos pequeño, más o menos queratinizado, más o menos con esa forma de coliflor, pero en cualquier parte de la mucosa oral y siempre en zonas de contacto. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, está menos queratinizado, aquí lo tenemos más queratinizado. Todas estas lesiones las tenemos que eliminar de forma quirúrgica. También se ha relacionado con condilomas acuminados. Los condilomas acuminados están producidos por genotipos de bajo riesgo, del 6 y el 11, pero a veces también por genotipos de alto riesgo, del 16 y del 18, y tenemos que tener mucho cuidado con ellos, sobre todo a nivel anogenital, porque pueden tender a malignizar. Se dan sobre todo son los condilomas anales, que se producen sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. El condiloma acuminado, si lo veis, puede tener exactamente la misma apariencia que un papiloma, lo único que podemos diferenciarlo es con el estudio histológico. También se han relacionado genotipos del virus del papiloma 13 y 32 con la hiperplasia epitelial focal o lo que llamamos enfermedad de Heck, donde aparecen distintos papilomas que pueden llegar a remitir, en este caso solos, que están relacionados con diferentes grupos étnicos y también con el VIH. Genotipos de alto riesgo se relacionan ya con lesiones
que pueden ser displásicas, con las lesiones que llamamos potencialmente malignas. Nuestra lesión potencialmente maligna a nivel oral por excelencia es la leucoplasia oral, estas lesiones blancas que no podemos desprender y que no podemos atribuirlo a ninguna otra cosa. Cuando vemos una leucoplasia así en un paciente que no está sometido o que no fuma, que no bebe, pues a lo mejor nos podíamos preguntar si en la etiología de esta leucoplasia intervienen los virus del papiloma. Lo mismo pasa con las eritroplasias, también se relacionan con virus del papiloma 16 y 18. La diferencia es que las eritroplasias son muy poco frecuentes y en el momento del diagnóstico el 90% de estas leucoplasias ya son carcinomas in situ o carcinomas invasores. Para conocer bien cómo produce cáncer el virus del papiloma tenemos que conocer su estructura. Tiene 3 regiones funcionales, una región temprana, una región tardía y una región intermedia de control. La que más nos interesa es la región temprana, que tiene 2 genes, E6 y E7, que codifican 2 oncoproteínas del mismo nombre, que lo que hacen es inactivar a 2 genes supresores tumorales, el P53 y el gen del retinoblastoma, aparte de alterar también la expresión de otra serie de proteínas antiapoptóticas como el P16. Todo esto lo que hace es perpetuar la estirpe celular maligna. Por lo tanto, para decir que el virus es conductor de la infección y no un simple viajero de la misma, tenemos que detectar estas oncoproteínas. Y para ello, la prueba gold estándar es la prueba de biología molecular de la prueba en reacción en cadena de la polimerasa. La historia natural de la infección también la tenemos que conocer y se comparte con historia natural de otros tipos de virus. ¿Qué necesitamos? Como os he dicho, un contacto directo. El contagio es por contacto directo. La mucosa oral y la piel, si están intactas, son bastante resistentes a la infección. Se necesita que exista una herida, es decir, una fractura en la solución de continuidad. A través de esa herida penetra el virus y va a infectar a esas células diana, predilectas para él, que son las células basales del epitelio. En la mayor parte de las ocasiones lo que se produce es una infección subclínica y en una parte muy pequeñita lo que se produce es la lesión o la enfermedad, ese condiloma o ese papiloma, que lo quitamos quirúrgicamente. La infección subclínica al año, a los 2 años, tiende a desaparecer, es decir, se produce un aclaramiento del virus, pero hay circunstancias en donde el virus no se aclara, sino que permanece en la célula hospedadora, sobre todo los virus, los genotipos de alto riesgo, el virus del papiloma 16 y el virus del papiloma 18 sobre todo, que va a producir expresión de genes tumorales y al final una transformación maligna. Desde la expresión de estos genes tumorales hasta la transformación maligna pasa muchísimo tiempo, de meses a años. En el carcinoma oral puede pasar 10 años desde la infección hasta una transformación maligna. De ahí la dificultad de hacer el seguimiento de este tipo de lesiones. Existen una serie de cofactores que favorecen la permanencia del virus. Uno es el que he dicho, que sean genotipos de alto riesgo. 2, sobre todo, la historia sexual del paciente, el número de parejas sexuales. Está establecido que hasta 5 parejas sexuales el riesgo de infectarte por el virus del papiloma humano se duplica, pero a partir de 6 parejas sexuales tienes 5 veces más riesgo de infectarte por el virus del papiloma humano, sobre todo si realizas sexo oral. También la inmunidad del paciente. Si la inmunidad está deprimida, se favorece la perpetuación del virus o otras coinfecciones víricas por el citomegalovirus, por el virus del Epstein-Barr, por virus del herpes humano y también otras coinfecciones fúngicas. Está establecido también científicamente que si has desarrollado en algún momento de tu vida una enfermedad de transmisión sexual, es más fácil que te puedas infectar de otro organismo que produzca una enfermedad de transmisión sexual. Fumar y beber también favorecen la perpetuación del virus, determinados factores hormonales y últimamente se están estudiando los factores inflamatorios. Y es lógico, si la mucosa está inflamada, al haber inflamación hay más proliferación celular. Si esa célula está infectada por el virus, pues va a haber mayor replicación vírica. De hecho, a nivel oral se están estudiando, hay un estudio publicado por Satis en 2014, donde se establece la relación de la enfermedad periodontal crónica y la infección por el virus del papiloma. Pues bien, esta historia natural está plenamente establecida a nivel oral y a nivel orofaringio, y a nivel genital. Y creemos que lo mismo a nivel oral. Pero hay algunas diferencias que nos hacen explicar por qué la infección a nivel genital es mucho más frecuente. Y también por qué la infección a nivel oral tiende a aclararse más que a nivel genital. La infección a nivel genital es más frecuente porque la mucosa oral está menos queratinizada y por tanto la mucosa genital está menos queratinizada y por lo tanto es menos resistente a la infección.
Y por otra parte, a nivel orofaringio, el aclaramiento es mayor, aunque solo sea por la acción mecánica de la saliva, por la acción defensiva de la saliva o por la propia higiene oral. Y de la misma manera, podríamos decir lo mismo, ¿por qué es más frecuente la infección a nivel orofaringio que a nivel oral propiamente dicha? Pues porque a nivel orofaringio la mucosa está menos queratinizada y la higiene a nivel oral es mucho más fácil que a nivel orofaringio. Y por otra parte, acordaos que os he dicho que el virus es linfotrópico, entonces siempre va a tender a infectar aquellas zonas donde esté más cerca el tejido linfoide. Pues bien, la relación entre el virus del papiloma y el cáncer anogenital está totalmente establecida desde que en 1997 la Agencia Internacional contra el Cáncer reconoce a los virus del papiloma 16 y 18 como carcinógenos humanos del grupo 1, involucrados en la etiología del cáncer de cuello uterino y de otros tumores malignos anogenitales. A su vez, el 31 y el 33 se clasifican como probables carcinógenos y otros genotipos de alto riesgo como posibles o como algo probables. Hoy por hoy, el cáncer anogenital es una enfermedad de transmisión sexual, donde la infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo se considera un factor necesario y suficiente para el desarrollo de la enfermedad. Prácticamente el 100% de los carcinomas de cáncer de cuello uterino están relacionados por la infección por el virus del papiloma humano, sobre todo el virus del papiloma 16, y también las neoplasias intraepiteliales cervicales de alto grado que preceden a la enfermedad. A nivel orofaringio también existe una relación establecida desde el 2007, donde la Agencia Internacional contra el Cáncer establece la relación entre el virus del papiloma 16 y la etiología del cáncer orofaringio. Y en los últimos 20 años, esta prevalencia de este tipo de cáncer ha pasado de ser de menos del 16% al 70%, con un incremento del 5% anual. Hoy por hoy se considera una pandemia y se cree que para el 2020 la prevalencia de cánceres orofaringios asociados al virus del papiloma humano va a superar a los carcinomas de cervix uterinos relacionados con el virus. Y desde ya más o menos hasta aproximadamente el 2030 nos vamos a encontrar con dos tipos de cánceres orofaringios. Uno, relacionados con el tabaco y el alcohol, y otro, relacionados con la infección por el virus del papiloma. Estos carcinomas orofaringios relacionados con el virus del papiloma humano, sobre todo del 16, se considera también una enfermedad de transmisión sexual, siendo la infección no necesaria, pero sí presumiblemente suficiente para el desarrollo de la enfermedad. Por tanto, y creo que esto es lo más clínico que os puedo ofrecer en la noche de hoy, en nuestra consulta nos podemos encontrar con dos tipos de carcinoma orofaringio, el tradicional y el vírico. El tradicional pues va a ser normalmente un varón de una edad considerable, 60, 70 años, que ha fumado y ha bebido mucho a lo largo de toda la vida. Tiene una higiene oral así, un estado dental así, no suele tener una correcta alimentación, etc. Y no tiene nada que ver con las relaciones sexuales que haya tenido el hombre. Sin embargo, el carcinoma orofaringio de etiología vírica se da más en varones, en el 70% en varones, pero en varones jóvenes, entre 30 y 50 años. Estos varones no suelen beber o no suelen fumar, o poco, suelen tener una buena higiene, suelen tener un buen estatus socioeconómico, suelen tener una buena salud dental, y lo que sí tienen es un historial de parejas sexuales bastante elevados, más de 6 parejas sexuales. ¿Por qué es más frecuente en hombres que en mujeres? Pues no porque los hombres y las mujeres hoy por hoy tengamos hábitos sexuales diferentes, sino porque el reservorio natural del virus del papiloma humano es el cérvix de cuello, el cérvix uterino. Por lo tanto, como hay más relaciones heterosexuales que homosexuales, es más frecuente que exista un contagio de hombres a mujeres. Y además, las mujeres tienen como cierta inmunidad adquirida debido a que las infecciones víricas a nivel genital son bastante frecuentes. Y estos cánceres, además, se diferencian por otra cosa importante, es por el pronóstico. El carcinoma orofaringio de etiología vírica tiene muchísimo mejor pronóstico, aproximadamente un 75% con respecto a un 45% del carcinoma orofaringio asociado al tabaco y el alcohol. ¿Por qué? Pues la explicación a esto es bastante paradójico. Primero, porque el cáncer orofaringio de etiología vírica suele ser menos diferenciado y producir más rápidamente infección ganglionar locorregional.
Entonces, si es menos diferenciado y produce más fácilmente infiltración ganglionar, ¿por qué tiene un mejor pronóstico? Pues tiene un mejor pronóstico porque responde bastante mejor al tratamiento, a la quimioterapia. Tienen bastante más sensibilidad a la quimioterapia, un 84% con respecto a un 55%. ¿Y por qué? Pues porque es un cáncer que produce menos polimorfismo genético, menos mutaciones genéticas y por lo tanto, bueno, pues favorece que esto hace que tenga mayor sensibilidad a la quimio. Y por otra parte, esto son especulaciones, se da más en pacientes jóvenes, por lo tanto, más fuertes para resistir un tratamiento y además con menos patologías asociadas. Pero clínicamente son exactos. O sea, no vais a diferenciar clínicamente un carcinoma orofaringio de etiología vírica de un carcinoma orofaringio por fumar y beber. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues que primero, que no está precedido por ninguna lesión potencialmente maligna. Segundo, que no suele haber una lesión visible apreciable, o si la hay, es muy pequeña y pasa desapercibida. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues una masa dura o varias masas duras palpables a nivel cervical. Una masa dura, adherida a planos profundos, no rodadera, no dolorosa, y se va a asociar con una serie de síntomas orofaringios inespecíficos, de más de 3 semanas de evolución que no responden a tratamiento. Pues el paciente puede tener dolor de garganta, disfagia, pérdida de peso repentino, otalgia, trismo o dificultad para movilidad lingual. Si nos encontramos ante esto, pues podemos sospechar que ahí, a nivel orofaringio, puede que esté ocurriendo algo raro. Y si encima esto se da en un varón, normalmente de raza caucásica, entre 40 y 50 años, con un nivel sociocultural medio alto, poco o nada fumador y con un amplio historial de parejas sexuales, pues a lo mejor nos encontramos ante un carcinoma orofaringio de etiología vírica. Lo de la marihuana os lo pongo aquí porque se está relacionando que es más frecuente en estos pacientes, o sea, en estos pacientes que tienen carcinoma orofaringio de etiología vírica que consuman más marihuana. No sé si es por razón de edad o razón social. No lo sé, la verdad que no lo sé, o porque la marihuana produzca una vasodilatación a nivel mucoso que favorezca la infección. Y por último, a nivel oral. ¿Qué nos pasa a nivel oral? No hay nada establecido, pero la comunidad científica ha hecho muchos estudios a lo largo de más de 30 años y al final los resultados nos hacen decir que el virus del papiloma humano se considera un cofactor independiente en la etiología del cáncer oral, pero ni necesario ni suficiente. Es decir, es otro cofactor en la etiología del cáncer. Se han aislado genotipos de alto riesgo del virus del papiloma, sobre todo virus del papiloma 16, también virus del papiloma 18, del 31 al 33, pero siempre en coinfección cruzada con el virus del papiloma 16, en el 10 o 27% de los tumores de la cavidad oral. También se ha aislado en desórdenes potencialmente malignos con frecuencias muy dispares en los estudios científicos del 0 al 85%. Sobre todo se ha relacionado con leucoplasias orales, también con leucoplasias verrucosas, que no sé si os acordáis, son ese tipo de leucoplasias que suelen darse más en mujeres de cierta edad, que no fuman, son leucoplasias multicéntricas que se van haciendo verrucosas con el tiempo y que acaban malignizando en un carcinoma también epitelial, que es el carcinoma de Ackermann, donde también se ha aislado el virus del papiloma, sobre todo 16. También se ha relacionado en frecuencias entre el 0 y el 15% con el líquen plano oral, sobre todo con el líquen plano erosivo, lo cual es lógico. Si la mucosa está erosionada, os he dicho que necesitamos una herida, pues la infección va a ser mucho más fácil. Y lo mismo con la fibrosis oral submucosa, que se produce, bueno, pues una alteración del colágeno y una atrofia a nivel mucoso y, por lo tanto, también se favorece la infección por el virus. Esta fibrosis oral submucosa se produce mucho por el consumo de betel, que os he hablado antes, y también por el consumo de SNAF. No sé si sabéis lo que es el SNAF, esta también soy yo, lo pruebo así todo. Es como un tabaco que se pone en el fondo del vestíbulo y también van absorbiendo, ¿vale?, el juguillo que sale. Se utiliza, bueno, en los países asiáticos mucho y lo utilizaban mucho los jugadores de béisbol americano, ya no, porque se sabe las consecuencias que tienen. Nosotros, en el Departamento de Medicina y Cirugía Bucofacial de la Universidad Complutense de Madrid, realizamos un estudio que fue motivo de mi tesis, un estudio total sobre 98 pacientes en los que buscábamos genotipos de alto riesgo, sobre todo el virus del papiloma 16 y 18, mediante PCR, en muestras de mucosa oral normal, en muestras de leucoplasia y en muestras de carcinoma orales de células escamosas. Obtuvimos como resultado que se aislaban estos genotipos de alto riesgo en el 40% de las leucos y en el 33,3% de los carcinomas orales. Y esto era estadísticamente significativo con respecto
a la detención en mucosa oral normal, que no encontramos, no aislamos ningún tipo de virus. Estos resultados los comparamos con los resultados publicados en la literatura, para lo cual tuvimos que hacer un metaanálisis porque eran resultados muy dispares, porque los estudios eran con criterios de inclusión muy dispares. Entonces hicimos un metaanálisis con aquellos estudios que seguían nuestros criterios, un total de 42 y 3.015 pacientes, y obtuvimos prácticamente los mismos resultados. Y para ahora hemos añadido otro metaanálisis publicado en los últimos años, con 60 estudios y 4.195 pacientes, donde obtenemos lo mismo, los mismos resultados. Es decir, se detectan más genotipos de alto riesgo del virus del papiloma, sobre todo 16, en lesiones potencialmente malignas y en lesiones malignas con respecto a la mucosa oral sana. Por lo tanto, podemos decir que es un factor etiológico en el cáncer oral. Que se detecte más en lesiones potencialmente malignas que en COCES, algunos autores lo han explicado siguiendo la teoría del hit and run. ¿Qué es? Pues que el virus infecta, la célula hospedadora se integra en el genoma, produce la transformación celular y luego se libera, se aclara el virus. La relación del aislamiento de estos virus con otras variables nos llevó a concluir, bueno, y en los otros estudios igual, que el virus del papiloma es un cofactor independiente, que se da más prevalencia del virus en lesiones potencialmente malignas que en benignas, que la prevalencia del virus se relacionaba, que se daba más en pacientes poco o nada fumadores, pacientes que tendían a ser más jóvenes y que esas lesiones tenían un mejor pronóstico, es decir, igual que en el carcinoma orofaringio. En cuanto al tratamiento, no sé qué hora es. Vale, en cuanto al tratamiento, se ha avanzado mucho en terapias. Hombre, cuanto más tempranamente detectes el cáncer, pues mejor. El tratamiento de lesiones, la radioterapia, menos morbilidad. También se emplean técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Se están realizando nuevas terapias para el control de metástasis, sobre todo con anticuerpos monoclonales. Y se están realizando terapias experimentales con vacunas terapéuticas mediante la utilización de virus atenuados. Pero nosotros, como dentistas, ¿qué vamos a actuar en la prevención? En la prevención primaria, prevenir la infección; en la prevención secundaria, diagnóstico precoz; y en la prevención terciaria, pues el control de los pacientes que ya están tratados. En cuanto a la prevención primaria, ¿qué podemos hacer? Pues conocer cuáles son los mecanismos de transmisión y educar a nuestros pacientes. Y hasta ahí podemos leer, no nos podemos meter en la vida sexual de nuestros pacientes. Eso sí, para no alarmar, la mucosa y la piel, como os he dicho, intactas, suelen ser bastante resistentes a la infección. Normalmente se produce un aclaramiento del virus, pero es cierto que los métodos de barrera, como el preservativo femenino y masculino, no protegen del 100%, porque no tapan toda la superficie de contacto. Y prevención primaria también a través de las vacunas. Sabéis que existen vacunas contra la infección genital del virus del papiloma humano. ¿Esas vacunas son efectivas a nivel oral? Pues no existen evidencias científicas, pero la lógica nos lleva a decir que sí. Hay algún estudio, hasta el 2015 solo había un estudio publicado por Herrero y colaboradores en Costa Rica, donde se decía que estas vacunas prevenían el 93,3% de las infecciones orales. Es lógico, si te vacunas, la vacuna es efectiva y disminuye la infección a nivel genital y la infección a nivel orofaringea está relacionado por un contacto orogenital, pues deberá disminuir la infección a nivel oral. Esto es lo que suponemos. Existen dos tipos de vacunas en el mercado: la vacuna bivalente, que protege frente a la infección del 16 y el 18, y la tetravalente, que además protege del 6 y del 11. Ambas previenen el 90% de las lesiones premalignas y malignas a nivel anogenital. Y no está estudiado científicamente si son efectivas en la prevención de este tipo de lesiones en mayores de 26 años. Pero sí, en mayores de 26 años, si te vacunas de la tetravalente, te previene de la prevención de verrugas vulgares y de condilomas. Para que estas vacunas sean el 100% efectivas, pues deberán vacunarse a los individuos antes de que inicien sus relaciones sexuales, por lo tanto, al inicio de la adolescencia. Y para que sean totalmente efectivas, se tienen que vacunar a los niños y a las niñas. En Estados Unidos se vacuna a niños y a niñas. En España está indicado la vacunación para niños, pero en el calendario vacunal solo están incluidas las niñas de 11 a 14 años, supongo que por coste-beneficio, pero supongo que se meterán a los niños en un futuro. Y también deciros que estas vacunas están desde el 2009,
Por lo tanto, se prevé que en los siguientes años haya un incremento de la infección, tanto oral como genital, del virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque hay un pool grande de población sexualmente activa que no está vacunada y que hoy por hoy se suelen tener varias parejas sexuales con las que realiza sexo orogenital. Se prevé que cuando haya un cambio generacional y la mayor parte de los pacientes sexualmente activos estén vacunados, pues esta infección irá disminuyendo. Y si disminuye esta infección, pues el cáncer provocado por la infección por el virus del papiloma humano pues también tenderá a disminuir. Estas son las dos preparaciones, que la Cervarix y Gardasil, que tenemos. Y en la prevención secundaria, ¿qué hacemos? Pues el diagnóstico precoz de la enfermedad, como controlando a la población de riesgo y reconocimiento temprano de los signos de alarma. Hoy por hoy no existen pruebas científicas de que los protocolos de screening prevengan la aparición de cáncer orofaringio relacionado con el virus del papiloma. Sí que existen a nivel genital, las citologías siguiendo la técnica de Papa Nicolau o incluso técnicas inmunohistoquímicas de detención sérica de anticuerpos en sangre. A nivel orofaringio no se realizan. ¿Por qué? Porque primero el virus no es un factor necesario para el desarrollo del cáncer, como sí lo es a nivel genital, porque no está determinada la presencia de lesiones previas displásicas con factor de cancerización, como sí pasa a nivel genital, y tercero, porque desde la infección, que además es subiquitaria, hasta la posible transformación maligna transcurren aproximadamente 10 años. A nivel genital transcurren menos, pueden transcurrir muchos, pero normalmente es de meses a un par de años. Pero especulando, si pudiéramos o hiciéramos estos test de screening, primero los deberían hacer especialistas en medicina bucal, porque se ha visto que los test de screening son más efectivos cuando lo realizan pues, doctores que están especializados en ver este tipo de lesiones. Y segundo, tendríamos que definir a la población de riesgo a la cual realizarla. Para mí serían pacientes que no tienen ningún factor de riesgo habitual, es decir, no fuman, no beben, con lesiones intraorales potencialmente malignas. Pacientes con historia pasada de lesiones orales relacionadas con enfermedad de transmisión sexual. Parejas no vacunadas de mujeres con infección cervical por genotipos de alto riesgo del virus del papiloma. Parejas no vacunadas de pacientes con carcinoma orofaringio de etiología vírica y pacientes con síntomas orofaringios refractarios que no responden al tratamiento, que tengan un largo historial de parejas sexuales o que estén inmunodeprimidos o que sean muy fumadores o muy bebedores tiempo dosis dependiente. Así que para concluir, los genotipos de alto riesgo del virus del papiloma humano, sobre todo 16 y 18, son carcinógenos humanos establecidos. La infección por el virus es un factor carcinógeno independiente. La infección oral del virus se considera una enfermedad de transmisión sexual. El 50% de los carcinomas orofaringios de etiología vírica de los carcinomas orofaringios son o serán de etiología vírica. Y estos cánceres orofaringios de etiología vírica se dan más en varones, jóvenes, con más de 6 parejas sexuales, sin exposición o poca a carcinógenos habituales como el tabaco y el alcohol, y presentan un mejor pronóstico. Y la infección por el virus es un factor necesario y suficiente en el desarrollo del carcinoma cervical y otros tumores malignos anogenitales, presumiblemente suficiente pero no necesario en el desarrollo del carcinoma orofaringio, y es un factor independiente, pero ni necesario ni suficiente, en el desarrollo del cáncer de la cavidad oral, implicado sobre todo en los estadios tempranos de la enfermedad. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo que...? ¿No? Sí, dime. ¿Cómo? Perdona, no te he oído. ¿Sí? Sí. Sí. Porque este virus del papiloma 16 es precisamente el que tiene más capacidad es el más maligno de todos, pues decirte, es el que tiene más capacidad de integrarse en el genoma celular.
Entonces, los otros se pueden integrar a veces los encontramos, pero el más fuerte de todos, para que lo entiendas, es el virus del papiloma 16. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.